Primero que todo, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Les agradezco también por asistir, digamos, a esta actividad. Me da mucho gusto que podamos realizar esta actividad el día de hoy, ¿no? Algo que veníamos pensando hace mucho tiempo y que, digamos, me pone muy contento que se pueda concretar. Y para ello quiero darle también la más cordial bienvenida a Gustavo Fontán, que nos acompaña hoy día. Muchas gracias, Gustavo, por darte el tiempo y por visitarnos, digamos, aunque sea virtualmente, pero por visitarnos en la facultad de comunicación y también por visitarnos en el contexto de la asignatura del taller de realización de documental. Nos parece muy valiosa tu visita y bueno, que la idea de poder entablar un diálogo contigo, digamos, es una súper oportunidad para, digamos, para pensar y reflexionar sobre el documental. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Cristian. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto enorme compartir este rato. Así que para mí es un honor estar en la clase. Manuel, no sé si quieres decir algunas palabras antes de que comencemos. Bueno, agradecer nuevamente a Cristian primero por organizar y gestionar esta instancia. Diálogos de Cine es un encuentro que nos va a permitir reflexionar y conversar sobre el cine documental, sobre la experiencia. Obviamente al curso, un gusto saludarles y por supuesto a nuestro espectacular invitado, no solamente por su amplio currículum, sino que porque además eh, ya se convierte en un referente. Me imagino que nos va a comentar un poco sobre su experiencia, sobre su aprendizaje y sobre aquellos consejos que son tan necesarios además en esta etapa de formación. Así que enormemente agradecido y como decía Cristian, ahora será virtual, pero espero que prontamente sea presencial y nos podamos visitar, conocer y dar un abrazo. Así que bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, Manuel. Bueno, antes de partir con el diálogo, quiero leer brevemente una presentación de Gustavo, digamos, para quienes no lo conozcan también. Me parece importante, eh, digamos, Gustavo Fontán, es un cineasta argentino, ¿cierto?, que nos está acompañando en esta oportunidad. Digamos, es guionista, director, ha realizado una serie de películas, un buen número de películas, ¿no? Más de 12, entiendo. Entre ellas, por ejemplo, ¿no? La orilla que se abisma, el 2008, La madre, el 2009, Elegía de abril, el 2010, El rostro, El limonero real, el 2016. Películas que hemos tenido también la oportunidad de ver en Chile y en Concepción, por suerte, en el Festival Frontera Sur, que hemos podido proyectar algunas de las películas. Y entre las últimas, la trilogía El lado helado, ¿no? El 2018, La deuda, el 2019, y también el díptico, los dos cortometrajes, El jardín de piedra, el 2020, y Luz de agua, también el 2020. Y una última película, ¿no? El piso del viento, del 2021, que proyectamos este año, hace algunos meses, también en el festival. Tuvimos el honor también de proyectar su última película. Y bueno, también Gustavo, digamos, con ese número importante de obras, le han realizado retrospectivas, ¿no? En distintos festivales, ¿no? Tanto en Chile y en otros países, ¿no? Como Tokio, México, entre otros, ¿no? Tuvimos también la suerte de realizar una retrospectiva el 2017, en la primera versión de Frontera Sur, que fue un espacio muy, muy emocionante ese momento. Y también, bueno, Gustavo es docente titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en Argentina, y ha dictado conferencias en varios países, ¿no? Entre ellos España, Italia, Estados Unidos. Bueno, por todo ello y por todo lo que hemos dicho, es un honor tenerlo acá. Eh, Muchas gracias de nuevo, Gustavo, y comenzamos con el diálogo. Eh, ¿Cómo no? en Sería principio, genial. ¿sí? ¿Alguien comentó algo?
Bueno, en principio la idea de estos diálogos es, tal como decía Manuel, ¿no? Conversar sobre la experiencia de la realización documental. Y para ello fijamos un par de coordenadas, ¿no? La primera son algunas obras de cada realizador que nos va a visitar, van a ser 3 encuentros, ¿no? Y entonces, digamos, nos propusimos ver algunas de las obras de los invitados para conversar sobre ellas, en este caso los 2 cortometrajes, ¿cierto? Tus últimos 2 cortometrajes. Y también la segunda coordenada es una problemática que yo propuse, digamos, para abrir el diálogo. Y en este caso, la idea es sobre la mirada documental, ¿no? Me parece también eh, que tus últimos 2 trabajos, yo diría que en la mayoría de tus obras, la idea de la mirada está muy presente, como, no solo porque también es parte del documental en términos generales, sino que porque hay una apuesta sobre la idea de mirar, sobre reflexionar sobre qué significa mirar, y me parece que eso está muy presente en los últimos 2 cortometrajes. Entonces, para abrir el diálogo y para comenzar, y luego ir ampliando, digamos, las preguntas. Por supuesto que todos quienes nos están escuchando y están participando de esta conversación, la idea es que participen con sus preguntas y sus comentarios. Pero para abrir el diálogo me gustaría eh, preguntarte y ver, digamos, qué nos puedes contar sobre, en principio, sobre cómo surge la idea eh, de estas 2 películas, ¿no? Que son muy particulares porque, ¿cierto? Surgen en un contexto muy particular. ¿Y de dónde, digamos, nace la idea y dónde está el origen de las películas y cómo se empiezan a desarrollar? Muy bien, enseguida te cuento eso. Quiero decir una brevísima cosa en principio, ¿no? Que Cristian lee el listado de películas, ¿no? que hice, y eso es cierto, pero lo primero que quisiera decir es que a pesar de eso, considero siempre que todo el tiempo somos principiantes, y que eso no es un acto de modestia, ¿no? Que no es un acto de modestia, sino casi un programa. Porque de verdad pienso cada vez que hago una película que hay algo nuevo que tengo que aprender, que hay algo nuevo que tengo que descubrir y que hay algo nuevo que tengo que pensar. Y que el día que sepa cómo se hace una película, seguramente dejo de hacer películas. Porque en tanto y en cuanto pensamos que el cine documental, el cine de ficción, el cine en sus consideraciones más amplias, es un acto creativo, el acto creativo está asignado por esa capacidad del descubrimiento, y el arte siempre es algo, como todo hecho cultural, que está vivo, que está en transformación, está en relaciones dinámicas con respecto al pasado, es decir, a todo lo que se hizo antes, está en relación a eso, pero también está en rupturas con eso. La tradición existe, como existe la tradición del cine chileno, pero la tradición del cine chileno o el argentino o el que fuese, ¿no? Es una tradición que está puesta en cuestión permanentemente, ¿no? Es un acto vivo. Entonces, cada vez que me propongo hacer una película, siempre pienso eso, que es un momento donde pensaré de nuevo cómo se hace una película. Y estos 2 cortos digamos, que menciona Cristian, que creo que ustedes pudieron ver, que son Jardín de Piedra y Luz de Agua, fueron parte de un pequeño programa que me tracé cuando empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia y tuvimos que quedarnos en nuestras casas, bueno, en la Argentina fue muy largo eso, y además quienes teníamos actividades docentes, es decir, que dimos nuestras clases y las seguimos dando de manera virtual, entonces el periodo de estar en la casa fue muy largo. Me tracé un pequeño programa que era hacer un conjunto de películas, que al fin fueron 4, 2 del año pasado y 2 de este año, donde definí un territorio, un pequeño territorio para mirar. Yo lamento no poder mover la computadora, porque es una computadora de escritorio, pero acá a mi izquierda hay una ventana, hay una terracita. Desde esa terracita hay como,
yo puedo ver todo un sector que es el sector vecino, que de al lado es un geriátrico, ¿no? Y luego acá hay una ventanita donde veo un árbol. Entonces esas 4 películas empezaron allá, empezaron en ese lugar y fueron girando, fueron definiendo ese territorio, y cada una de ellas tomó como punto de partida un lugar en el que yo fijaba la mirada. No porque tuviera mucho para decir, no porque tuviera mucho para decir, porque en verdad era un momento doloroso del mundo y creo que era un momento donde era muy difícil hablar o decir cualquier cosa, sino con la convicción de que siempre hay mucho para mirar, ¿no? De que el mundo es inagotable y que lo que uno puede mirar en el mundo está cargado permanentemente de algo nuevo, ¿no? Hay un poeta entrerriano que se llama Juan L. Ortiz, que hizo una obra maravillosa, ¿no? Es un poeta, para mí, uno de los más grandes poetas argentinos, que hizo una obra maravillosa mirando siempre lo mismo. El río, la orilla, una obra, pero majestuosa, larga, grande, mirando siempre lo mismo, convencido de que lo que tenía frente a sus ojos era inagotable. Entonces, en principio, esta convicción de la mirada, ¿no es cierto? Que lo que está ante nuestros ojos está cargado de infinitas posibilidades de relatos, de infinitas posibilidades de mirarlo y ordenarlo de alguna manera particular. Ese es el punto de partida conceptual, y luego el primero de las películas, que es Jardín de Piedra, había como un conjunto de operaciones, ¿no? En principio, mirar un lugar y ver qué recordaba, como el tiempo de mirada fue largo, 4 o 5 meses cada uno de esos espacios, tratando de ver, por ejemplo, el Jardín de Piedra, el foco central está en esa ventanita, y lo que sucede detrás de esa ventanita del geriátrico, y en Luz de Agua en esa puerta, ¿no? Que operaban como un espacio que concentraba en ambas, ¿no? Esos 2 elementos, la ventanita en Jardín de Piedra y la puerta en Luz de Agua, operaban de distintas maneras, digamos, operaban para ver lo que había allí, por un lado, y para ver qué convocaba de mi memoria a partir de distintos archivos eso, ¿no? Entonces, en esas operaciones, de las que después podemos hablar un poco más, según cómo Cristian vaya orientando la charla, en esas operaciones estuvo el centro del proceso, digamos, lo principal del proceso, y trabajábamos de una manera también remota con Mario Bochicho, que es el editor. Yo filmaba algunos planos, le mandaba por WeTransfer esos planos, los conversábamos con Mario, los empezábamos a la distancia a ordenar de alguna manera. Yo seguía mirando, grababa otros planos, les mandaba otros, y en ese proceso de intercambio, la escritura, en este caso, porque era posible en este tipo de película, la escritura se resultaba de las operaciones sobre el montaje, ¿no? Y el ajuste de la mirada se iba haciendo a partir de las operaciones del montaje. Esto es un poco la dinámica, digamos, el programa central desde el que nacen estas películas, y bueno, vamos a ir viendo qué es lo que quisiera saber Cristian y el resto, y vamos orientando allí. Sí, muy interesante. Digamos, solo para complementar todo lo que tú cuentas, que como punto de partida de estas obras, digamos, trazan ciertos elementos muy particulares. Eh, y claro, y por un lado está, y unos, digamos, nos damos cuenta, ¿no? Sobre todo en la primera, ¿no? En Jardín de Piedra, que hay esta idea como de la insistencia de la mirada, ¿no? Como estar en un lugar para ver qué revela ese lugar, ¿no? Y entonces hay que mirar hasta que algo ocurre. Y pareciera que las capas de ese lugar van cayendo y van apareciendo ciertos elementos. Eh, y en relación y luego, ¿no? Y luego está también lo que tú decías sobre las operaciones, ¿no? Sobre las operaciones formales, ¿no? Porque por un lado está esa insistencia de mirar un espacio y ver qué es lo que ocurre, y por otro lado, ciertas preguntas con respecto a cómo mirar, ¿no? De qué manera mirar ese lugar, ¿no? En este caso, ese jardín, esos techos, esa ventana misteriosa que está del otro lado.
Y entonces, ¿cómo empieza a, digamos, pensarse la película también en términos de esos procedimientos formales, ¿no? ¿Dónde aparecen esas decisiones? ¿Y cómo aparecen? Claro, 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 está muy bien. Son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, voy a decir una pequeña cosa más sobre la mirada en principio, ¿no? Y luego sobre los criterios de representación, sobre la forma, porque efectivamente no hay sentido por fuera de la forma, ¿no? Entonces, en principio, en relación a la mirada, que está muy bien esto que dice Christian, que lo que entendemos por mirada, por un lado, la mirada es selectiva, y por otro lado la mirada es obsesiva, digamos, ¿no? No se ve a primera instancia. La mirada insiste sobre aquello que mira para poder entrever algo, porque lo interesante de lo real es que siempre es esquivo, siempre es inapresable, ¿no? Entonces la mirada se vuelca sobre eso, y claro, si uno filma un fragmento del mundo y después a los 2 días lo vuelve a filmar y luego lo vuelve a filmar, pruébenlo, tienen que empezar a ver otra cosa allí, ¿no? Tienen que empezar a ver otra cosa, porque prueben con su calle, prueben con su casa, prueben esto y van a ver que, claro, la mirada volcada sobre un fragmento de mundo los obliga necesariamente a ver saltearse capas y poder ver algo más, que a veces tiene que ver con la luz, a veces tiene que ver con lo que sucede allí, etcétera, etcétera. Eh, Cuando hablamos de esto, hay un poema que a mí me parece maravilloso de un poeta peruano que se llama José Watanabe, ¿no? Este librito se llama Animal de Invierno. Y fíjense lo que dice Watanabe en relación a la mirada. Dice: creo que mi ojo tiene un arbitrario criterio de selección. Fíjense esto, ¿no? Un arbitrario criterio de selección. Obviamente hubo más paisaje alrededor. Imposible que solo fuéramos ella y yo en el rompeolas. Soy de repeticiones como todos. Entonces puedo suponer que si hubo niebla, le dije, botes en la bruma pueden ser solo reflejos, espejismos, y le mencioné el antiguo haiku de Garumi, entre la niebla toco el esfumado bote, luego me embarco. Si hubo sol, le tomé fotografías con el hueco de la mano y acaso la azoré diciéndole posa con los senos hacia el viento. Si pasaron gaviotas y ella las admiró, le recordé que eran aves carniceras y que únicamente su feo canto es honesto. Mi ojo todo lo veía, no descartaba nada. Entramos en el mar por el rompeolas de rocas cortadas. Sobre una roca saliente ella recogió su falda y deslizó sus pies hacia el agua. Sus muslos desnudos hallaron comodidad en la piedra. Era particularmente raro el contraste de su muslo blanco contra la roca gris. Su muslo era viviente como un animal dormido en el invierno. La roca era demasiado corpórea y definitiva. Hubiera querido inscribir mi poema en todo el paisaje, pero mi ojo arbitrariamente lo ha excluido y solo vuelve con obsesiva precisión aquel bello y extremo problema de texturas, el muslo contra la roca, ¿no? Entonces, la primera cuestión, la mirada es selectiva, y la mirada tiene sus razones. Yo podría hablar de razones particulares que están, por ejemplo, detrás de Jardín de Piedra, ¿no es cierto? La enfermedad de mi padre, la muerte de mi padre, aunque esto no esté en la película literalmente, ¿no? Podría hablar de razones, ¿no? de emociones, de estados, que no se vuelcan luego de manera literal en la película, pero que de algún modo condicionan emotivamente la película. Entonces, esta asociación entre la mirada y las emociones y uno mismo detrás de eso que mira, ¿no? Es decir, cómo esto que mira está de algún modo condicionado por aquello que nos pasa, aquello que nos acucia, que aquello que pensamos en esos momentos. Por eso también mirar es siempre un trabajo con uno mismo, ¿no? Es un trabajo de conocerse en ese lugar, ¿no? No en otro. Y luego lo que dice Christian, claro, después vienen las cuestiones de representación, las cuestiones de forma.
decisiones que hagan que las formas que uno elige puedan contener las experiencias que están en el origen. Es decir, de qué manera, ¿no? Las formas elegidas nacen del interior de los materiales. Nacen de una necesidad de los materiales y no nacen de decisiones extemporáneas, decisiones arbitrarias, porque a mí me gusta que la imagen sea de esta manera, ¿no? Como una imposición formal a los materiales. Este siempre es un problema, digamos. Por eso la forma surge como una investigación sobre los materiales. Siempre para mí. Y esto es una de las cosas más interesantes de la realización de una película, ¿no? Es decir, descubrir la forma que creemos que es la más precisa. ¿Para qué? Para contener las experiencias que estuvieron en el origen. Hay un relato maravilloso que hace Kandinsky en su libro Mirada Retrospectiva. Saben que Kandinsky era un pintor, y cuenta cuenta con absoluta precisión, habla con absoluta precisión de una luz en un momento dado sobre Moscú, ¿no? Y describe las texturas, los colores, con una precisión que uno dice, bueno, esa descripción casi es el cuadro ya, ¿no? Casi es el cuadro, es decir, y además describe lo que le pasa frente a esa luz, ¿no? Ahí está la mirada, ¿no? Y dice, bueno, representar eso sería lo más maravilloso que me podría ocurrir. Pero luego, lo que empieza a describir, el problema de que no sabe cómo pintarlo, y que fracasa para poder pintar esa experiencia, y fracasa intentando pintar esa experiencia. Y uno dice, pero si la descripción que hace es de una precisión, parece imposible que no lo pueda pintar, ¿no? Y durante mucho tiempo intenta pintarlo, y lo que va descubriendo Kandinsky, que el problema está en la forma, y llega a una conclusión extraña, porque uno puede pensar, bueno, el impresionismo, las técnicas impresionistas en la pintura era lo que lo podía acercar más a esa cuestión de la luz, a esa atmósfera, y sin embargo para él no le alcanzan, y en un momento dado termina diciendo, ahí lo que sobraba era el objeto, ¿no? El problema era el objeto, y di cuenta que leyó unas teorías de los átomos, y llega a la abstracción, es decir, consigue encontrar en ciertas formas abstractas, mayor precisión en poder decir, expresar aquello que estaba en su origen. Entonces hay siempre dos problemas, es decir, ¿cómo miro qué es mirar, digamos, cómo sobre el mundo vuelco la mirada, y luego cuáles son las formas que son las más efectivas para eso, ¿no? Fíjense, la última de las películas que hice en esta vuelta así sobre esta terraza, qué sé yo, se llama Árboles y Pájaros, con el árbol que tengo acá delante de. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una película con árboles y pájaros, solamente, digamos, con el árbol y los pájaros que tengo acá delante. Luego dura 18 minutos, 19 minutos, y al principio estaba en un problema, pues yo filmaba el árbol y digo, con esto no se puede hacer una película, ¿no? Digamos, y de pronto descubrí que con la cámara con la que filmo, tiene, como es una cámara bastante elemental, y no puedo controlar mucho, tiene un problema, genera como un defecto, llamámosle defecto, entre comillas, con ciertas luces, que hace que haya como mantos blancos, ¿no? En los amaneceres, como mantos blancos, y ahí encontré el elemento, eso que llamamos defecto, el elemento que permitía profundizar algo de lo que me pasaba mirando eso. Acabo de decir, hay un descubrimiento, ¿ven? Qué sé yo, en alguna película investigamos sobre el fuera de foco, porque había algo, por ejemplo, que las formas, ayudaba a que la forma se transformara en otra forma. Entonces, los problemas formales, lo que entendemos por problemas formales, nunca son arbitrarios, nunca son respuesta a los mandatos hegemónicos. Es decir, ¿a qué hablo de mandatos hegemónicos? Hay una cosa, hay una imposición muy poderosa, no dicha, por supuesto, a partir de lo que vemos y cómo lo vemos. Es decir, vemos montones de series en las plataformas, vemos mucho, y eso acciona sobre cómo creemos que tiene que ser la forma, ¿no?
cómo acciona. Y nunca la forma es producto de un mandato. La forma tiene que surgir del interior de los materiales como una necesidad de los materiales. Entonces ahí hay un segundo problema, ¿no es cierto? Es decir, como miro, clave en el documental, y por otro lado, qué decisiones formales para hablar de eso que veo o creo ver. Bueno, sí, son dos maravillosos y enormes problemas en toda realización, en toda película, ¿no? Eh, Enormes problemas porque, como tú decías al principio, ¿cierto? Nos enfrentamos todo el tiempo con ellos. eh, y maravillosos también porque son los que dan la posibilidad de que una obra pueda existir. Ahora me gustaría abrir el diálogo también para recibir preguntas, comentarios, consultas de los y las estudiantes que nos están escuchando, que también tuvieron la oportunidad de ver las películas. Y para partir, hay algunas, nos han dejado algunas en el chat, entonces voy a leer la primera. Quienes tienen micrófonos también pueden accionar sus micrófonos y hacer la pregunta directamente lo comentamos, ¿no? Eh, Manuel Orellana dice, una pregunta dirigida a ti, Gustavo, dice, ¿usted diría que la esencia está en los detalles de las cosas cuando se mira con pasión y reflexión? Está muy bien, Manuel. A ver, quitémosle esos dos estados emocionales, pasión y reflexión, pero está bien la combinación, ¿no es cierto?, de algo que tiene que ver con algo obsesivo, emocional, y algo muy racional. Esa combinación me gusta mucho porque de alguna manera hay algo siempre como muy invisible que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con los estados en los que estamos en determinado momento, y por otro lado no hay posibilidad de hacer una película sin mucha reflexión sobre eso, ¿no? Es como una combinación muy singular, ¿no? Es como pensar mucho para resguardar lo más intuitivo, ¿no? Es decir, no es pensar para eliminar lo intuitivo, sino al contrario, cómo pensamos para que lo intuitivo permanezca productivamente en ese relato, ¿no? Entonces esa combinación me gusta mucho, porque efectivamente hay algo, hay un lanzarse al mundo, hay un lanzarse a ese encuentro con el mundo, por un lado, y por otro lado una reflexión cómo seguir adelante con eso. Y siempre están los detalles. No vemos en general, sino que vemos en lo singular, ¿no? Y esos detalles, esa combinación de detalles, que en todo ese mundo, en esa playa que plantea Watanabe, ese detalle, ¿no? Esa es su mirada, que probablemente no sería la mirada de cualquiera de nosotros, ¿no? Y que en ese mismo paisaje, en ese mismo fragmento de mundo, el recorte sería otro. Entonces, esto es lo interesante. La mirada tiene esa particular capacidad de seleccionar, ¿no? No hay mirada mientras el mundo sea ese caos del mundo, ¿no? La mirada es la que de algún modo selecciona y ordena, ¿no? Y estos dos elementos, pasión y reflexión, me parece que allí son una combinación bien interesante para pensarla siempre. Estaba también pensando en esto que tú dices de seleccionar y ordenar, ¿no? Digo, para complementar antes de pasar al siguiente comentario del chat, porque hay varios más, seleccionar y ordenar, ¿no? Pareciera que también ahí hay una idea de montaje, ¿no? Porque hay algo de eso que está plasmado en el montaje, por ejemplo, el Jardín de Piedra, ¿no? Eh, la ventana como punto, ¿no? Como la roca de Watanabe, que es ese punto alrededor del cual orbita la película, eh, y también que hace que el relato tenga un cierto orden, ¿no? El relato va y viene en relación a ese elemento que es la ventana. ¿Cómo? Fíjate esto, Cristian, que es interesante esto que decís, porque, claro, yo les contaba que filmaba, editábamos, y en un momento mirando
allí esa ventana y ese techo que rodea la ventana se asoció para mí con un material que había filmado en Jerusalén muchos años atrás, ¿no? Entonces, cuando empezamos a editar con Mario, pasaba algo muy, muy curioso al principio, que los dos materiales iban en paralelo, pero tenían más o menos la misma dimensión. Tenían la misma dimensión, más o menos. Es decir, había secuencias de Jerusalén, había secuencias, y en ese balbuceo, ¿no? En ese balbuceo yo sentía que algo no funcionaba. Que algo no funcionaba, pero seguíamos escribiendo, ¿no? Con ese balbuceo para tratar de encontrar. Y la clave para mí, digamos, la encontramos efectivamente en la ventana y en el fuera de campo, ¿no? Que propone la ventana. Porque yo veo una ventana, pero luego hay montones de elementos detrás de la ventana que no se alcanzan a ver. A veces los movimientos de algunos personajes llevan hacia el interior de ese mundo, pero no podemos avanzar en el interior de ese mundo. Entonces, para nosotros había hoy una clave sobre esta idea de la ventana y ese fuera de campo detrás de la ventana. Entonces empezamos a pensar ese material de Jerusalén, que al final fueron 2 planos, 3 planos, como una posibilidad de habilitar un fuera de campo imposible dentro de esa ventana, ¿no? Es decir, fueron incorporados como un fuera de campo, como un avance imposible, ¿no? Sobre esa ventana, con un avance más emocional sobre esa ventana, pero la ventana y su fuera de campo fue el elemento que nos permitió ordenar, ¿no? Es decir, la ventana vacía hasta que algo pasaba, que habilitar el fuera de campo, y la ventana, ¿no? Como una progresión en relación a la mirada, la ventana nos permitió estructurar la película. Bueno, muy interesante eso. En el chat hay otros comentarios. Eh, de hecho, seguimos un poco rodeando esta idea del mirar, ¿no? O de la mirada. Nicolás Sánchez dice, la mirada cumple un rol de vocero de los elementos externos, buscando su traducción a través del trabajo documental. Bueno, hay muchas, la cuestión hasta es filosófica a veces, ¿no? Es decir, hay una objetividad, hay subjetividad, hay un descubrimiento de lo que preexiste, hay una organización, ¿no? Uno puede pensar, por ejemplo, para los simbolistas, ¿no? Lo que dice Baudelaire sobre la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Como el mundo como un campo infinito de señales, ¿no? Y que la posibilidad de la mirada es la selección y la organización. Él lo llama correspondencia, ¿no? Entre esto y esto. Entre todo ese caos, la correspondencia ahí funciona en el poema de Watanabe, ¿no? El muslo y la piedra, ¿no? Esto es correspondencias para Baudelaire, ¿no? Que es una acción de montaje, es una acción de selección y de puesta en sistema. Y creo que una mirada hace esto. Para mí, digamos, si yo tengo que tomar una posición, ¿no? Mirar es esto, es decir, darle un sentido al mundo que siempre es esquivo, caótico, y que eso que veo puede coincidir con una realidad en algún tipo de documentales más objetiva, ¿no? En algún tipo de películas en relación a algunos problemas sociales, por ejemplo, puede acercarse a una realidad más objetiva, pero no deja de faltar nunca, ¿no? La posición que una mirada establece en relación a eso que se mira, ¿no? Y que efectivamente es descubrir algo y ordenar algo de alguna manera, y esto es lo nuevo, esto es lo que, por qué razón, digamos, Watanabe ve eso y el poema de Watanabe es eso, ¿no? En un paisaje que podríamos enfrentarnos con ese paisaje todos y no ver eso, ¿no? Y eso es lo maravilloso del arte, es lo maravilloso del cine, es decir, que hay alguien que está viendo algo muy singular, ¿no? Diferente a lo que podemos ver todos en ese mismo lugar. De esto se habla muy fácil. Les aseguro que no sé cómo se hace esto en cada película. Y esto es lo maravilloso, ¿no? Está claro, digamos, esto lo conceptualizo y lo podemos decir bastante sencillo,
pero lo particular es que luego no sabemos cómo se hace. Cómo, y para mí siempre es un enigma, ¿no? Un enigma, qué sé yo, ahora estoy pensando en una película próxima que vamos a filmar y demás. Y para mí siempre hay como mucho, por un lado la mirada y por otro lado todo lo residual y lo lateral. Entonces hago libretas, que como un objeto fetiche para pensar cosas, hay más poemas y cosas que... A ver si tengo una, a ver si la tengo acá. Miren, les muestro un par de páginas para que vean que no sé cómo se hace, digamos, cómo buscamos. Fíjense, esta es la libreta de la película que no existe todavía, ¿no? Digamos, de una película que estamos pensando. De pronto, qué sé yo, es esto, ¿no? ¿No? Y así voy llegando a alguna cuestión, ¿no? rodeando alguna cuestión, algún tipo de problemas, de tensiones, de cómo, ¿no? Esto que hago me sirve a mí. Cada cual tendrá que encontrar, cuando nos escuchan, a mí o a cualquier director que haya hecho algunas películas, escúchenlo, pero no les sirve como acción directa. Tendrán que encontrar su propio sistema, sus propias cosas útiles, ¿no? Cuando yo estudié cine me enseñaron a hacer cine de una manera que después no me sirvió, y que lo importante es que cada cual escuche con mucha atención, pero no creyendo que hay como una especie de clave de cómo se hace, porque tendrán que ir encontrando ustedes, cada cual, lo que realmente les sirva para aquello que quieran hacer. Claro, cada cual va encontrando su propia metodología, ¿no? O va descubriendo su propia metodología, ¿no? Y por eso es tan diverso, son tan diversas las posibilidades para desarrollar una película, ¿no? Ahora, sobre lo que estabas comentando también, que me parece muy relevante en términos de pensar cómo se construye el relato, y cómo se piensa en términos de montaje también. em, Esta idea de la relación, ¿no? De seleccionar, y también habíamos dicho seleccionar, ordenar, podríamos agregar también relacionar. Y hay dos comentarios en el chat que giran un poco en torno a esto, los quiero leer también. Francis Quilodrán dice, no es una pregunta, es un comentario. Gracias por esta reflexión sobre la mirada, porque eh, es un punto que suelo perder, y con estas explicaciones es fácil volver a encontrarla. Bueno, eso sobre la mirada. Y Nicolás Sánchez dice, por lo que expresa Gustavo, es como que el documentalista ve lo que pocos ven, o se interesa por lo que pocos se interesan, casi como buscando identificarse en lo que observa, buscando su reflejo. Ahora Eh, hay, sí, solo me quedé pensando en esta idea también de la relación, ¿no? Me parece que lo que tú comentas sobre las relaciones que construye el cine, ¿no? O esa posibilidad de relacionar cosas. Y tal como aparece en Luz de Agua, ¿no? Esta idea del fuera campo, como que esa ventana, esa fisura en el muro que es la ventana, que es una ventana muy delgada, casi como cuando se queda una puerta en medio abierta, ¿no? Y uno puede mirar así de manera muy estrecha. Eso da pie a que se abre un mundo, que son estas imágenes del exterior en Jerusalén, de estas personas que van bajando por la escalera, ¿no? Como si ese pequeño espacio de visión alcanzara para llevarnos a otro lugar, ¿no? Y esa relación que construye esa película creo que se hace mucho más profunda, mucho más grande en Luz de Agua, que es la segunda, ¿no? Donde a partir de la visita de alguien, o la presencia de alguien más bien, porque no sabemos muy bien qué está ocurriendo, ¿no? Pero aparece este pequeño diálogo que da a entender de alguna manera que algo está ocurriendo entre dos personas, eso y seguimos viendo el patio, ¿no?
Y eso nos lleva a una afuera, que es el río, ¿no? Que también, pero se abre un espacio mucho más grande, mucho mayor, y nos trasladamos, la película nos traslada desde ese interior de esa ventana hasta un paisaje que pareciera mucho más distante, ¿no? Esa forma de, que tiene el cine, o esa posibilidad que tiene el cine de relacionar mundos tan distantes, es una maravilla, porque nos traslada de un lugar a otro, y es la imagen la que nos traslada, ¿no? O el sonido el que nos traslada, el que nos lleva de un lugar a otro. Mira, les cuento cómo fue, de algún modo, la génesis de ese momento. Yo ya había hecho Jardín de Piedra, por lo tanto, este era un pequeño desplazamiento de ese mismo techo hacia esa puerta. Yo ya sabía que no podía volver a filmar todo el techo, digamos, como que en ese desplazamiento yo no podía volver atrás. No literalmente, sino, digamos, ya no podía mirar la ventana, ya no podía mirar eso, yo no tenía que ver otra cosa. Entonces filmé esa puerta durante muchos días sin encontrar nada más que la puerta, ¿no? Sin encontrar nada más que la puerta, hasta que un día golpearon a mi puerta, y esto que dice la placa, de este hombre que golpeó la puerta, fue un acto que ocurrió de verdad, digamos, me tocó la puerta, un hombre mayor, me miró como que mira una aparición, le pregunté qué quiere, qué sé yo, y se fue, ¿no? Entonces, entre esa puerta y eso empezó a armarse como un sistema de algo que... Y un día, filmando la puerta, llovió, entonces filmé esa puerta con lluvia. Entonces le dije a Mario, que es montajista, con el que dialogo permanentemente, trabajando, le dije, ahí encontré, Mario, el agua nos lleva, ¿no? El agua nos lleva. Y el agua nos llevó a esos materiales, que era un archivo que yo tenía en un lugar que filmé mucho, que es el río Paraná, unos materiales que no había usado, que me gustaban mucho por las texturas y demás, y el agua nos llevó. Sí, pero no estaba planificado de entrada, fue descubierto en esto de mirar, y permitir que la mirada busque las asociaciones que le son pertinentes, ¿no? Y así empezó Luz de Agua, después sobre eso hubo ajuste, después apareció La Voz de Godoy, ¿no? Esta idea de perderse, me perdí en el tiempo, ¿no? Digamos, apareció esa voz. Pero en la génesis está eso, ese hecho azaroso que ocurrió con este hombre que me golpeó la puerta, mientras yo filmaba esa puerta, y el descubrimiento de la lluvia sobre la puerta y esto de la lluvia cayendo por el muro, y ahí entendía que además ya era un momento, si lo pienso emocionalmente, necesitaba, ¿no? Necesitaba, bueno, basta el hundimiento en la piedra, ¿no? Que venga el agua y pueda accionar sobre la piedra, pueda sacarnos, pueda llevarnos, ¿no? Entonces, también siempre hay como emociones por detrás que accionan sobre los materiales, que uno los trata de controlar de alguna manera, que no aparecen literalmente, pero que de algún modo acompañan esa realización. Bueno, ¿hay algún otro comentario, alguna otra pregunta de quienes nos están escuchando? Yo tenía una pregunta, Cristian, si me lo Adelante, permite. por supuesto. En este camino de miradas, de materiales, de esta búsqueda personal, de referentes, ¿en qué momento uno puede llegar a decir, es una pregunta que a veces cuesta, digamos, pero cuando uno puede decir, ya, aquí está lo que yo finalmente descubrí que quiero decir, aquí tengo la película? Mi amigo editor interpretó exactamente lo que yo quería decir, y donde uno queda, digamos, tranquilo de decir, esta película está terminada, ahora el público la puede ver. O es permanente el seguir Sí, reflexionándose y cuestionando si lo que está sí, ahí es realmente lo que yo quería decir inicialmente. sí, sí, es muy difícil saberlo con precisión, ¿no? Porque siempre tenemos la sospecha de que le faltó algo más, de que le faltó un tiempo más, que me puse impaciente para cerrar algo que todavía no debería haberse cerrado, y también la sospecha de que la demora a veces es perjudicial, ¿no? Es como, es muy difícil poder encontrarlo.
Sin embargo, creo que hay algún momento donde uno siente que hay algo allí que funciona de algún modo. Yo me acuerdo, hay una novela maravillosa de Virginia Woolf que se llama Alfaro. En Alfaro hay una pintora, ¿no? Algunos de los personajes es una pintora que quiere pintar un cuadro de algo que tiene frente a sus ojos y demás, ¿no? Y ese cuadro es pintado, repintado, sin poder cerrarlo durante 10 años. ¿No? Durante 10 años y ese cuadro no está. Y en el final traza una línea, ¿no? Al final de la novela traza una línea y dice, acá está, al fin tuve mi visión. ¿No? Como que todas esas cosas se transformaron en un todo, como una especie de convicción de que todo eso que era aislado se transformó en un todo. Entonces a veces en algún momento uno tiene esa convicción. Convicción que en el caso del cine, que el cine es un acto normalmente de conjunto, es un acto de creación conjunta, ¿no? Acá éramos un grupo muy pequeño, pero en Luz de Agua había 2 personas, digamos, un sonidista y un montajista, ¿no? Esa convicción debe ser de algún modo chequeada con alguna mirada que pueda no certificar, pero de algún modo en esos diálogos con esas personas, para mí con el montajista, con Mario y con Andrés, el sonidista, hay algo allí en esa idea de trabajo riguroso y no convencernos, hay algo, bueno, sí, acá hay algo que empieza como a cerrarse. Que no sabemos si lo conseguimos, pero por lo menos se empieza a cerrarse en eso que teníamos en ese momento. Pero ese es la gran dificultad en estas películas, sobre todo, que no tienen un argumento, algo que la sostenga como estructura, ¿no? Eso es complejo, es complejo. A veces tengo que, con algunas películas, las cerré antes de lo que tendría que haberlas cerrado. Tengo la sensación con alguna película que no alcancé a ver algo que podría haber visto 5 años después. ¿No? Es decir, esa incertidumbre es buena porque yo lo que creo, sin que esto se vuelva obsesivamente neurótico, ¿no? Yo creo que la idea del fracaso es una idea que debe asistir cualquier acción creativa, ¿no? La idea de que tal vez no lo conseguimos. Y esto me parece que siempre es un acto de humildad frente a esa acción que como uno como se maravilla con los objetos artísticos, ¿no? Es un acto de humildad, pensar que a veces no lo conseguimos, ¿no? Y que haber hecho 10, 12 películas, 15 películas, no da certeza que en la próxima consiga aquello que voy a buscar. No hablamos de éxito, no hablamos de eso, Si hablamos de conseguir aquello que nos proponemos buscar. Y esa idea del fracaso, para mí, es como, también trato de que esté dentro de las posibilidades. Porque es así, porque la realidad es eso. Quiero decir algo, perdón, además, recién dije, en relación a esto y en relación a algo que dijo Cristian antes, esta cuestión de la selección y demás. Fíjense esto, yo no estudié cine hasta más grande que la mayoría de quienes están aquí. Yo empecé a estudiar cine a los 29 años, antes hice otras cosas. Antes había hecho, en principio, cuando terminé la secundaria, tenía 18 años, empecé a estudiar ingeniería, luego hice la carrera de letras, pero fíjense que de ingeniería me quedó un concepto, que es el concepto de estructura. Y fíjense que les hablo de estructura aún en estas películas, ¿no? Y ustedes saben que el concepto de estructura, la palabra etimológicamente estructura, contiene tres infinitivos. Viene de un vocablo latino que es estruere y contiene tres infinitivos, que 3 infinitivos implica 3 acciones. ¿Cuáles son? Disponer, reunir ordenadamente y construir. Fíjense las 3 operaciones que implica de algún modo estructurar, ¿no? Disponer los materiales, yo disponía de este mundo y de lo que
¿no? Y de lo que de algún modo asociaba en la memoria, reunir ordenadamente. En los primeros montajes de Jardín de Piedra no estaba reunido ordenadamente, ¿no? Y construir, ¿no? Construir es todo lo final, cómo el sonido puede aportarles. Entonces, estas dos cuestiones, ¿no? Que son maravillosas y que en esa construcción, ahí cerrando con lo que decía Manuel, en verdad, por más que uno lo piense y esto le ayuda de algún modo a trabajar con los materiales, la certeza no la tenemos nunca. Me hizo recordar lo que tú decías sobre esta dificultad, pero también, digamos, esta dificultad para concluir o para saber cuándo la película está. Pero también pensaba en esto de que junto con eso está también esta idea de que los realizadores o las realizadoras están siempre en una búsqueda constante, ¿no? Pareciera que las películas son como una suerte de etapas, ¿no? En esa búsqueda, pero la búsqueda continúa en la próxima. Y me acordé del Sol del Membrillo, ¿no? Del pintor que sale todos los otoños a pintar los duraznos, este documental maravilloso de Víctor Erice, y que claro, como cada año cambia el paisaje y cambia la luz y cambia, entonces sigue pintando los mismos duraznos todo el tiempo. eh, y un poco tiene que ver con esta idea de la búsqueda, ¿no? Eh, y también pensaba en esto de que quizá también las películas, eso que tú dices que algo ocurre, ¿no? Que algo aparece, ¿no? Que se siente que algo ocurre, me da la impresión que también tiene que ver con que las relaciones empiezan a funcionar cuando generan sentido, ¿no? Porque al ver, a mí me pasa por lo menos, y quiero volver a traer un poco lo emocional a la conversación, pensando en que estamos hablando de estructura, pero la estructura nunca está lejos también de la emocionalidad. Digamos, muy importante todo lo que mencionaste sobre la estructura, pero para relacionarlo también con lo que está ahí, con una cierta intensidad que generan las películas. Eh, y entonces, en ambos casos, digamos, en estos dos cortometrajes, eh, se genera cierto sentido, y cada uno de alguna manera tiene un cierto tono incluso, ¿no? El Luz de Agua, a mi parecer, ¿no? Y ahora un poco me confirman algunas cosas en relación a esas motivaciones iniciales que tú mencionabas. Es una película más oscura, ¿no? Una película es más lúgubre. De hecho, ese fuera de campo que aparece con estas imágenes de Jerusalén, con las mujeres y las velas, eh, ese fuera de campo, esa abertura es también a un mundo, como un manto más lúgubre sobre la película, ¿no? Sobre el más oscuro. En cambio, Luz de Agua, esa abertura digamos, es hacia otro tipo de luz, ¿no? O sea, una luz más naranja, y también está esta idea del hombre que se pierde, pero que sale de ese momento de la tormenta. Eh, y entonces me parece que quizá también cuando las películas, o estas relaciones, eh, digamos, en esas relaciones emergen ciertos sentidos, es que quizá eso también da cuenta de que algo está funcionando, ¿no? Sí, 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 coincido. Y es muy probable, esto es una tesis que uno no sé si la puede confirmar del todo, que por esa cuestión que decís, Cristian, digamos, uno no puede hacer cualquier película en cualquier momento de su vida, ¿no? Es decir, yo no sé si podría haber hecho esas dos películas por fuera del contexto de la pandemia. No hablo de las circunstancias, me tuve que quedar acá, entonces hice eso, ¿no? Pues no podía ir a filmar a otro lado, sino justamente por las emociones que están detrás, ¿no? Es decir, por aquello que empuja a mirar algo particular, algo singular, ¿no? ¿Por qué somos empujados a mirar eso? ¿No? Es decir, qué imperativo parece emocionalmente que nos lleve a mirar eso y qué deseos imperativos nos lleve a que venga el agua y barra y que venga otra luz y que al fin, ¿no? Otra luz arrastre esa oscuridad, ¿no? De un hecho que era general, ¿no? Lo doloroso de un momento del mundo,
¿no? Y más allá de las circunstancias personales, lo que le acababa de contar de mi padre, ¿no? Pero lo doloroso de un momento del mundo. Entonces, es muy probable que, esos estados que estén por detrás hagan eh, que uno puede hacer una película en determinado momento de la vida, ¿no? Por eso muchas veces me preocupa, sobre todo con las personas más jóvenes, que signadas por esta idea a veces un poco real por un lado y por otro lado un poco tramposa, de la necesidad de tener 150 fondos y qué sé yo qué cosas antes de hacer una película, ¿no? Y tardarse 7 años, 8 años, para películas que a veces pueden ser hechas sin apuro, porque no hay que apresurarse nunca para hacer una película, pero a veces no deberían estar sujetas a esas condiciones externas, o esas aprobaciones externas, o a esos elementos externos para hacerse. Es decir, es como si yo hubiese, digamos, por supuesto, Jardín de Piedra y Luz de Agua se hizo sin ningún tipo de aporte de nada, de nada. ¿No? Yo filmaba con mi camarita, digamos, no precisaba fondos, porque podía hacerse. Después de otras películas necesitan fondos y demás. Entonces, creo que ahí hay también un problema importante para quienes empiezan a hacer sus películas y demás. ¿Cuál es la dimensión del proyecto y cuáles son las necesidades del proyecto desde el proyecto? ¿No? Es decir, cómo pensar el proyecto desde el proyecto, porque a veces es cierto, digamos, que es muy probable, sobre todo que cuando somos todos tan jóvenes, ustedes tanto como yo, cambiamos mucho rápidamente, ¿no es cierto? Es decir, cambiamos mucho, entonces es muy difícil de esto que me interesaba mirar, filmar, ahora me siga importando de la misma manera 5 años después. Entonces hay una problemática bien interesante también en el cine que tiene que ver con esta cuestión de las condiciones de los fondos y de las esperas y los recursos necesarios y ver cuáles son los necesarios y cuáles no, y cuáles a veces son simplemente como una especie de cáscara en el vacío de necesidades no reales de los proyectos. Ahí hay otro tema que me parece siempre importante, ¿no? Que no dejen de considerarlo cuando piensan sus proyectos. Claro, porque la naturaleza puede ser muy distinta, ¿no? De hecho, estaba pensando también que quizá ir cerrando la conversación un poco, por supuesto, si hay alguna otra pregunta la incorporamos, pero también pensando un poco en esto en tu experiencia de hacer películas, eh, has afrontado proyectos, digamos, más grandes o más complejos en términos de envergadura, que seguramente, ¿cierto?, han requerido financiamiento, procesos mucho más extensos, trabajo con equipos más numerosos, y también estas obras, digamos, más acotadas, más íntimas, más pequeñitas, eh, y que cada una tiene su propia lógica, ¿no? Un poco Absolutamente. sería una locura, y a veces pasa también que hay películas así, digamos, como estos cortos que como tú bien dices, uno podría hacer, digamos, con una motivación y una pequeña cámara, y que, bueno, se pasan años buscando financiamiento y no se hacen nunca, ¿no? Exactamente, exactamente. Y pasa su tiempo, ¿no? Y el tiempo pasa, además, porque, digamos, la idea de que la mirada tiene que ver con cómo es uno, porque uno es el que mira, ¿no? Entonces, si el tiempo pasa, uno se transforma y quizá la película ya es otra cosa, ¿no? Después de algunos años. Aparte, pues el acceso a la tecnología hoy es como estamos muy cercano, muy cercano. Y hay algo que tiene que ver con esto, para mí siempre, es que mirar es también un entrenamiento. Es decir, acá en la Argentina, digamos, hubo dos momentos históricos muy grandes con respecto a la enseñanza de cine, ¿no? Un momento predictadura, la dictadura, el último momento histórico de la dictadura, del 76 al 83, del 83, predictadura, donde las escuelas de cine tradicionales partían enseñando el cine desde el documental. Acá está la cámara, anda a mirar el mundo. Y la enseñanza del cine estaba sujeta a eso, una mirada se expresaba sobre el mundo y después se pensaban los materiales, se pensaban los materiales. Post dictadura, la enseñanza del cine se transformó en la enseñanza de un cine de diseño.
¿Qué significa un cine de diseño? Escribo una sinopsis, un guión, un guión técnico, un storyboard, y voy a filmar aquello que diseñé. Pero se olvidaron de que no se puede hacer cine sin aprender a mirar. Y acá en la Argentina, por ejemplo, en los programas de enseñanza del cine, tardó muchos años en volver una materia documental en programas de 3, 4, 5 años. ¿No? Es decir, como que se corrió esa necesidad. Y a mí me parece que esto es como parte de un entrenamiento, ¿no? Es parte de un entrenamiento. Y que aunque uno no haga la película de su vida, qué sé yo, me parece que el mundo está allí, la tecnología está accesible, y que si la tecnología está accesible no hay excusas. No hay excusas, ¿no? Y que esto me parece. Y después hay otros proyectos que efectivamente necesitan mucho dinero, entonces es una locura pensar que uno puede hacer de otra manera, ¿no? Pero me parece que esto no lo pierdan de vista. Y además es muy, por lo menos yo encuentro muy inspirador el hecho de, digamos, de tener en este mundo de tanta incertidumbre, tener alguna certeza de que, bueno, es posible hacer una película con una cámara y no mucho más que eso, ¿no? Con ideas, con motivaciones, con entrenamiento, como dices tú, con cierta rigurosidad y con trabajo y con creatividad, ¿no? Que son cosas que, digamos, todos tenemos. Entonces, es interesante pensar bueno, las películas pueden salir adelante eh, sin entramparse en tal procesos tan largos y tan complejos a veces, ¿no? Por supuesto que hay proyectos que lo requieren, pero eh, digamos, se puede hacer cine con pocos elementos. No sé si hay alguna otra pregunta eh, de quienes nos están escuchando. Yo tenía una duda más, pero no sé si alguien de los quizás de los chiquillos tenía dudas. Entonces no sé si lanzarla de inmediato o no. ¿Hay alguna otra Venga, pregunta? Manuel. Mientras van pensando otra, y cuando termina Manuel, hacen. Vamos, La lanzo, la lanzo. Yo, dale. yo quería Ah, agregar ya, algo, Matías, Matías. o Sí, sea, solamente, pero voy a poner la cámara. Ahí sí. Quería como resaltar esa idea también que es como constante, al menos en mí, de decir como cuántos recursos necesito yo para poder elaborar un cine, o sea, elaborar cine, y cómo y de qué va a depender de eso. Y siento que depende mucho de cuál es el objetivo final, uno como cineasta, qué es lo que uno quiere obtener, si necesita, no sé, adquirir un conocimiento previo antes de hacer una realización audiovisual, o solamente hago lo que, o sea, grabo y edito lo que miro, lo que siento, lo que quiero transmitir. Entonces, la idea de tomar una cámara y transmitir lo que uno ve y darle una emoción a medida que uno lo edita o lo va produciendo o haciéndolo de la manera no convencional o de la manera que como que está como estipulada, como decía Gustavo, y eso, eso al menos como que me da mucho a reflexionar y también a motivar al mismo tiempo de que muchas cosas de las que vemos cuando vamos en la calle o cuando vamos en cualquier lugar, uno, no sé, como que esas cosas que uno lo llama la atención, por muy pequeño que sea, es como, no sé, como que ya uno lo está mirando desde otra perspectiva. Es como lo que nos enseñaron como desde primero, que ya una película nunca la vamos a poder ver, no sé, pues solamente como espectadores. Siempre vamos a estar analizándola, viéndola desde un punto de vista, ojalá como, no sé, desde el director, desde el guión, desde la puesta en escena, etcétera. Entonces, el análisis y la vista es un punto de vista al mismo tiempo bastante fuerte para analizar. Y ahí también buscar inspiración y motivación, como había dicho. Eso. Claro, bueno, ahí lo que estás planteando, ¿qué significa aprender, no? Y siempre es un problema qué significa aprender. Está muy bien planteárselo como problema. Porque una cosa es aprender si quiero ser crítico de cine, por ejemplo, o una cosa es aprender si quiero hacer cine como realizador, como fotógrafo.
Entonces, la dimensión de eso que entendemos por aprender adquiere características diferentes. Y entonces, el aprender, si quiero hacer cine, es leyendo todo, escuchando a todas las personas, viendo todo el cine que puedan ver, el más diverso que puedan ver, leyendo cómo lo hicieron otros, pero después todo eso no sirve si no hacen. Digamos, realmente uno aprende haciendo, pero no aprende haciendo como acumulación y reflexiva. Aprende haciendo con mucho rigor, pensando en lo que hace y qué es lo que pasó con lo que hace. Porque no hay posibilidad, todo hecho fáctico, todo hecho vieron, digamos, desde lo más simple a lo más complejo, es decir, por más que yo me estudie todos los libros de cocina y los repita, yo, la verdad, no me sale cocinar muy bien. Y por más que me estudie todos los libros de táctica de fútbol o de básquet, qué sé yo, y de verdad no me puedo poner delante de un equipo y dirigirlo. Entonces, también en esto que implica una acción fáctica, es decir, no se puede sin hacerlo. Entonces hagan, equivóquense, piensen, discutan, busquen pequeños proyectos, asociarse en pequeños proyectos, porque aparte allí uno coloca esa palabra tan hermosa que es la pasión con reflexión, digamos, es un hecho obstinado, es un hecho de rebeldía hacer rebeldemente, ¿no? Como deben hacer los jóvenes siempre, hacer rebeldemente, no para copiar, sino hacer para poner en cuestión. Pero no se puede sin hacer. Entonces, bueno, esa es la invitación principal. Manuel. Bueno, en este ver, hacer y aprender, quería ver si nos puede comentar algunos directores o películas que crea necesario en el fondo revisar. Quizás algún latinoamericano, alguien que uno dice, chicos, tienen que ver esto porque es necesario, les va a servir. Una película, algún autor que podamos revisar. Bien, bien. Cuando decís eso, pienso inmediatamente en tres autores. Uno chileno, uno brasileño y uno argentino. Empecemos por el chileno. Me parece que no pueden no ver toda la filmografía de Ignacio Agüero, ¿no? Me parece que allí, en las películas de Ignacio, hay algo muy cercano a esto, a este tipo de cine, más fundado en una experiencia, más fundado en una observación sobre el mundo, ¿no? Me parece que el cine de Agüero es una maravilla en ese sentido. El brasilero, para mí, digamos que mencionaría ahora, que digamos de lo que me viene inmediatamente, João Salles. Ustedes saben que los Salles son dos hermanos, Walter y João. João es documentalista, ¿no? La obra de João me parece maravillosa. Vean Santiago, por ejemplo. Vean Santiago, que es interesante pensar algo que pasa en Santiago. En Santiago él cuenta que cuando empezó a hacer cine, filma a Santiago, que era el mayordomo de su casa. Ustedes saben que los Salles es una familia muy rica, ¿no? Y claro, él cuenta que tenía todo claro la película que quería hacer. Digamos, y no le faltaron recursos para hacer, y sin embargo durante 13 años no puede hacer la película, ¿no? Hasta que hace Santiago, que ya no se llama Santiago, sino se llama Santiago, reflexiones sobre el material en bruto. Vean Santiago, y luego de Argentina, hay dos películas, digamos, si uno piensa en un cine más político, aunque cuando digo político lo digo ahora en un sentido estrictamente político, porque para mí lo político del cine es el cuestionamiento a los lenguajes convencionales. Es decir, la gran acción política es la acción sobre el lenguaje. Cuando digo un cine más político me refiero a que el tema es más político, ¿no? Pero las películas de Ignacio Agüero son muy políticas, como la de Salles son muy políticas, porque la acción política es en el lenguaje para mí siempre,
¿no? Aunque el tema no sea estrictamente política. Pero las dos películas que quiero mencionarles son dos películas de un director argentino que se llama Carlos Echeverría, ¿no? Y las dos películas que me encantaría recomendar son Juan como si nada hubiera sucedido, Juan como si nada hubiera sucedido y Pacto de Silencio. Y luego una última película de una chica muy jovencita que creo que la tuvieron ustedes en Frontera Sur, Cristian, que es de una película que se llama El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi. Sí, Que es una persona cercana a la edad de ustedes, que es su primera película, ¿no? Me parece que es una película que recomendaría mucho que vieran. sí, la exhibimos en Frontera Sur. Muy interesante. Y bueno, gracias por la referencia. Y podemos ir cerrando con una coincidencia, una bonita coincidencia además, porque te puedo contar que la semana pasada en esta asignatura, la asignatura documental, vimos Santiago de Joao Moreira Salgó. Ah, mira. Ah, mira qué Entonces bueno. los estudiantes ya la vieron y la comentábamos también. Entonces, eh, una grata coincidencia con la referencia, así que bueno, podemos ir cerrando la conversación. Y para cerrar también voy a leer un último comentario que llegó de Miguel Ángel. Jofre dice: muchas gracias por la mención a los poemas. Siempre un gusto escuchar a un autor recomendando obras de otros autores y bueno, también se vincula a esto último que estás mencionando. Y bueno, darte las gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en este rato, por las reflexiones, las ideas, por compartir también parte de tu trabajo. Eh, Nada, estamos muy agradecidos por tenerte en este espacio y que nos hayas visitado hoy día. Gustavo, te mando un abrazo. Eh, Nada, infinitamente agradecido. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación, gracias Manuel, gracias Cristian, gracias a todos, gracias por la atención y creo que hemos pasado un momento hermoso. Gracias, Eh, gracias. Me sumo a los agradecimientos. Agradecer también a todos y a todas quienes nos acompañaron. Tuvimos una muy buena convocatoria, ¿no? Más de 40 estudiantes, así que ha sido un bonito encuentro. Y bueno, desde ya dejo a los y las estudiantes.